Buenos días a todos, qué bueno estar de vuelta. Le pasamos demasiado bien ayer en las fiestas, una celebración. Me dan una explicación por qué estaba observando y llorando un momento, porque entendí de que venir a Chile y dar mi vida a esta causa ha sido una experiencia tan enriquecedora, vivir plantando iglesia, conociendo otra cultura que es diferente a mi cultura y llegar a ser realmente parte de lo que es Chile, su cultura, su vivencia, su riqueza, la riqueza de Chile, la belleza. Y veía a mis hijos cantando canciones folclóricas chilenos y la riqueza de la cultura de Chile, y en una experiencia tejido con la vida cristiana. Yo creo que en ningún otro camino de la vida habrá yo experimentado tanta riqueza, tanta belleza de vida. Y estaba tan agradecido por lo que Dios me ha permitido vivir así. Así que disfruto mucho la belleza de lo que vivimos ayer. Realmente es muy hermoso, muy hermoso. Bien, vamos a orar y vamos a tocar el tema de hoy. Hoy tocamos una vez al mes un tema tipo doctrinal, y hoy nos toca el tema de la resurrección. Así que vamos a orar. Padre, oramos por tu palabra que se ha revelado a nosotros, que haga vida en nosotros, que trae verdad y asiente verdad, Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que nuestra fe sea fundada en la verdad, Dios, porque sabemos que en esto está el poder de la salvación y la eternidad contigo, Señor. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos hoy, a que te reveles, que nos ministres y que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús, ven, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Como dije, vamos a estar hablando sobre la resurrección de los muertos. Este es un tema que el apóstol Pablo enseñaba en las iglesias donde él establecía iglesias, establecía la doctrina, la enseñanza en cada una de las iglesias. Este es uno de las enseñanzas que él daba claramente a la gente para que ellos pudieran entender y fundamentar a su fe en la verdad y ser arraigados en la fe y en el amor de Dios, y que sus vidas se afirmen y que su fe no sea algo débil, que venía un pensamiento, una falsa doctrina, una ideología y podría derribar la fe de los creyentes, sino que su fe fuera establecida y firmes, ¿ya? Y esto es parte de nuestro proceso de crecimiento como cristianos, establecernos firmes y arraigados en la fe y en el amor de Dios, ¿ok? Así que una de las grandes doctrinas en las cuales se sustenta la fe cristiana es que habrá una resurrección de los muertos. Y este tema puede sonar así raro para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una realidad física, que es, tú tienes un cuerpo, tienes la capacidad de pensar, te levantas en la mañana, tienes contacto con tu mundo, ¿ya? Pero también existen cosas intangibles como el mundo espiritual, como verdades eternos, de lo cual tú no puedes tocar y no los puedes comprobar científicamente. No hay manera de comprobar verdades espirituales de forma científica. Si esas verdades son verdad y existen y afectará tu eternidad, ¿cómo lo vas a poder saber que es verdad? Tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras, ¿cierto? Y la fe.
que es demasiado importante. Y este es uno de las doctrinas que tú no puedes saber si es verdad a menos que hay palabra de Dios, a menos que haya fe. Y entonces puede venir la certeza de lo que esperamos, ¿cierto? La fe es, entre otras cosas, la certeza de lo que se espera. Entonces, es muy importante que entendamos la verdad, que el Espíritu Santo revela la verdad y que nuestra fe está fundada en la verdad, ¿ok? Así que Jesús fue el que dijo, si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Digamos, este es el apóstol Pablo, ¿cierto? Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entonces el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 15 está dando la claridad y la importancia de entender y creer que Cristo ha resucitado, ¿ya? Saber que Él ha resucitado porque nuestra fe y la vida eterna está basado en el hecho que creemos que Cristo ha resucitado. Es demasiado importante esta verdad. Y lo vamos a ver porque tiene que ver con si creemos, también nosotros vamos a resucitar. Entonces, creer que Jesús resucitó es demasiado importante. Saberlo como verdad, tenerlo como certeza, es también el poder que nos va a resucitar a nosotros. Lo vamos a ir entendiendo a poquito. Jesús afirmó que los que creen, aunque mueren, no morirán jamás. Entonces, creer es demasiado importante y creer que Jesús resucita es demasiado importante porque de eso depende el hecho que tú vas a ser resucitado a la vida eterna un día. ¿Ok? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Qué hermosa y bella verdad y promesa para nuestras vidas y para la humanidad, que habrá algo después de esta vida. Eso nos trae directamente el pensamiento de la muerte y cómo la humanidad maneja la muerte. Porque la muerte, como ahí lo tengo escrito, es y ha sido una nube negra sobre la humanidad. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué es el pensamiento todos los días? ¿Cómo manejamos la realidad que cada uno de nosotros vamos a morir? Y ya uno ha de ser un poco necio de negar que ese día viene para ti, ¿cierto? Entonces, cada ser humano durante su vida, cuando es niño, puede que no le es muy importante. Adolescente ya empieza a pensarlo. Uno se pone un poquito más viejo, tiene que ya empezar a pensarlo. Y decir cómo lo voy a manejar o cómo voy a enfrentar esto. Pero es una realidad que cada uno de nosotros nos encontramos. Y yo que estoy acostumbrado a hacer funerales, ¿cierto? Las caras de las personas en los funerales es fuerte, porque están confrontados directamente en ese momento que ellos tendrán que enfrentar ese día, si no luego algún día viene. Entonces, para nosotros, los cristianos, tenemos una maravillosa esperanza, pero hay muchas distintas maneras en que la humanidad resuelve el tema de la muerte. Están las religiones que intentan darle una respuesta o un significado. Y yo quiero mostrarle algunas cosas
que vimos allá en Nepal hizo una pequeña video con una pequeña explicación. No están muy bien tomados los videos y tampoco bien redactado todo, pero te explica un poquito cómo una de las religiones del mundo trata de resolver el tema de esta vida y el tema de la muerte. Así que vamos a ver el video y vamos a luego continuar después del video. En el hinduismo, la creencia es que la vida en la tierra es cíclica, es decir, que uno nace una y otra vez en un proceso que se llama samsara. El bienestar y la calidad de tu próxima vida depende de tu karma, es decir, las conductas y acciones de tu vida actual. Por lo tanto, lo que te está tocando vivir en este momento, todo lo bueno o lo malo, se deriva de conductas y acciones de vidas anteriores. El ciclo de nacimiento, muerte y vuelta a nacer se produce hasta que el alma que habita y transita por las diversas reencarnaciones obre méritos para conseguir la ansiada liberación. Así la muerte no será ya más un paso transitorio entre dos cuerpos. Y como ésta se produce mediante méritos, el sentido del duelo por un ser querido está asociada a ayudarle a conseguir una nueva vida que le acerque más a la liberación final. Cuando la muerte es eminente, los familiares lo bajan de la cama al suelo, a la vez que recitan oraciones sagradas en sánscrito, mantras, y se intenta que el moribundo bebe agua del río Ganges, considerando como río sagrado. Tras la muerte, se procede a los baños sagrados del cuerpo, envueltos en paño blanco. La ceremonia dura 12 días, en los cuales la familia duerme en el suelo y solo ingiere comida vegetariana. Durante esos días, por la mañana y por la tarde, realizan baños rituales, cantos de mantras y visitan el cuerpo envuelto, que espera ser incinerado. En el día de autos, el cuerpo es embalsamado y cubierto de flores, tras lo cual se le acompaña en procesión a un crematorio. El sacerdote o el hijo mayor, si lo viere, inicia el fuego que consumirá lentamente el cadáver junto a la madera. Este proceso suele durar varias horas, espacio en el cual la familia se queda cerca del fuego compartiendo, rezando. Una vez convertido en cenizas, la mayor parte del cuerpo, los grandes huesos como la cadera, son difíciles de calcinar. Estos restos se esparcen en el río predominante. Esa es la realidad del país donde venimos nosotros recién. Estando ahí, viendo esto, fue fuerte, muy fuerte para nosotros. Verlos tirar los restos al río fue fuerte. Y entender lo que ellos creen en la reencarnación fue también fuerte. Entender la necesidad de ese país que cree en estas cosas y saber que hasta en Chile está entrando estos tipos de pensamientos. Hay gente que cree en la reencarnación. Mira lo que dice la Biblia con respecto a esto. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Jesús va a volver otra vez, pero no para salvarnos del pecado, sino para tomar nuestras vidas ya salvadas y
darnos un cuerpo glorificado que vamos a vivir por toda la eternidad. Aleluya. Y nuestra esperanza está en una persona que ya vino una vez, caminó en la tierra, ascendió al cielo y prometió que ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y Él va a volver para que estaremos para siempre con Él. Y esta es la verdad cristiana, que es maravilloso, que encuentro tan triste ver a las otras religiones que no tienen una esperanza sólida, ni real, ni muy consolador con respecto a la muerte. Ahora, ¿qué es en más profundidad la resurrección? Lo vamos a ir ahora a ver en más detalle. Solamente algunas citas sobre la muerte de algunos también. Por ejemplo, Aristóteles dijo: lo más temible es la muerte, porque es el fin. También está la tanatofobia, es el terror visceral a la muerte, no momentánea, sino persistente durante un largo periodo de tiempo. Hay gente que sufre de esta fobia, que es el miedo o temor de morir, ¿ya? Cosa que también vamos a estar orando por hoy día, si eso es algo con que tú sufres. Bien, la muerte. Solo el cristianismo ha podido disipar la nube y dar una respuesta clara que da esperanza. Qué glorioso esto. Una revisión de los estudios publicados en 2017 determinó que quienes menos temen a la muerte son las personas con una mayor fe religiosa y, curiosamente, los ateos. Qué loco. Yo creo que es que los que tienen fe tienen esperanza, ¿cierto? Y los ateos simplemente niegan toda verdad y tratan de vivir con eso en sus mentes, ¿cierto? Sigamos. Woody Allen también dijo esto en una cita famosa: no tengo miedo de la muerte, simplemente no quiero estar allí cuando sucede. Bueno, bien. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Devorado ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Él resucitó. Cristo resucitó es el hecho que comprueba que existe la vida eterna. El hecho que Cristo resucitó es la verdad en la cual fundamentamos también que nosotros vamos a resucitar. Después de la muerte habrá resurrección. Y aquí es donde tenemos que ir a estudiar un poquito y conocer lo que dice la Biblia con respecto a la resurrección, ¿ya? Pero vamos avanzando. Entender las implicaciones de la resurrección de Jesús. Vamos a ver qué significa la resurrección y cómo eso tiene implicaciones en mi vida, tanto ahora y tanto en la eternidad, ¿ya? No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristecen como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que duermen en Jesús. Esto el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, que no deben estar tristes cuando los cristianos fallecen, porque tenemos esperanza, ¿ya? Una esperanza de que cuando Cristo vuelve, los que están vivos seremos transformados y los que han fallecido en Cristo van a resucitar. ¿Ok? Esto es lo que es la esperanza del cristiano. Ahora, vamos más atrás por un segundo.
para que aclaramos un punto de que la fe está basada en la capacidad de Dios de resucitarnos. Porque si tú vas a cerrar tus ojos un día y no sabes dónde vas a ir, ¿con qué tanta confianza cierras los ojos? Cierra los ojos sabiendo que vas a despertar. Pero ¿quién te da esa seguridad? ¿Y cómo sabes que vas a despertar después? ¿Y cómo sabes dónde vas a despertar? ¿Cierto? Pero acá, Abraham, el padre de la fe, dice la Escritura, cuando él ofreció a Isaac, lo ofreció en fe. Imagínate Isaac, el hijo de promesa, que a través de Isaac habrá, ¿cierto?, la herencia, la generación. Y él ahora, Dios le pide que sacrifica su única esperanza de que hay herencia, ¿cierto? Que hay. Entonces, vamos a leer esto y vamos a ver, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas ofreció a su único hijo, es decir, el único medio que Dios podía cumplir la promesa. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Es decir, tomó el cuchillo, levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Lo hizo en obediencia, pero en su corazón, de alguna manera, confiaba que aunque él sacrificara a su hijo, Dios lo iba a traer de vuelta a la vida de alguna forma. Y eso es lo que creía Abraham. Abraham creía que Dios era capaz de resucitar los muertos. Eso es la fe del padre Abraham, el padre de la fe. Qué bello. Y es nuestra misma fe. Nosotros creemos que Dios pueda resucitar los muertos. El hecho que Jesús resucitó es la evidencia y nosotros creemos que al cerrar nuestros ojos, Dios nos va a resucitar. Aleluya. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. Estamos en Romanos 6. El apóstol Pablo está ahora profundizando y aclarando la doctrina cristiana, en lo cual todos nosotros creemos. Vamos a leer con él y vamos a entender en mayor profundidad. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora es importante entender esta verdad. Nosotros, cuando fuimos bautizados, fuimos puestos en Jesús, bautizados en Jesús. Y luego morimos con Jesús. Fuimos sepultados con Jesús y resucitamos con Jesús. Ahora, no estamos hablando de algo físico. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, cuando tú te bautizaste, en realmente lo que está sucediendo, estamos celebrando un funeral cuando tú te bautizas, ¿ya? Y te lo voy a explicar. Vamos con esto simplemente, que te quede claro, y dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él. Hemos sido, ¿qué es eso? Tiempo pasado, por medio del bautismo, para muerte.
Un cristiano que has creído en Jesús, que se ha bautizado, ya ha muerto, ya ha sido sepultado y también ya ha resucitado. Es decir, le voy a explicar con claridad en el siguiente dibujo, como puedes ver ahí. La línea roja abajo es este presente siglo malo. La flecha, Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado y cuando el enemigo usurpó la autoridad que Dios le había dado a ellos a gobernar, y Satanás establece un reino antagónico de maldad y tinieblas en la tierra, como nos enseñó Larry hace 2 semanas atrás, Pastor Larry. Lo que pasa es cuando Adán y Eva pecan, quedan debajo del dominio del pecado y bajo del dominio de las tinieblas. Y eso es un dominio invisible que nadie puede verlo. Pero cada persona que no ha recibido a Cristo en su corazón está debajo de un dominio espiritual que lo mantiene en tinieblas. Estamos hablando del mundo espiritual. Y ese mundo espiritual lo tiene presa a las personas. Es un dominio de maldad, es un dominio de tinieblas, y es un dominio que no es como, no lo puedes decir, ahí está, arrancamos, o ahí está, vámonos de ahí, o ahí está, cambiamos de lugar. Es un dominio espiritual, invisible, de maldad que dominan los seres humanos. Ese dominio no se puede escapar. De ninguna forma un ser humano puede arrancarse de ese dominio espiritual. La única forma que un ser humano puede escapar de ese dominio es morir con Jesús, ser sepultado y luego resucitar con Jesús. Y al resucitar con Jesús, tú entras en el reino de Dios. Te liberas del reino de las tinieblas y te entras en un nuevo reino, el reino de Dios. Mira lo que dice las Escrituras. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Otro versículo. Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Solo por medio de morir con Jesús, solo por medio de ser sepultado, podemos escapar este presente siglo malo. Y al resucitar entramos en un nuevo realm espiritual que es el reino de Dios. Todos los que han muerto, han sido sepultados y han resucitado, ya no pertenecen más a este mundo, ni a este dominio invisible de tinieblas que dominan los seres humanos. Los seres humanos no saben que están dominados. No saben que están debajo de un dominio espiritual invisible que los tiene atrapados. Es nuestro trabajo anunciar el reino de Dios, proclamar el reino de Dios, para que los que creen se arrepientan, sean liberados de ese reino de tinieblas. Y por eso el evangelio es tan poderoso, porque te libera del dominio de las tinieblas y te traslada efectivamente a otro reino. Y esto no son juguetes o historietas bonitas.
Estas son verdades espirituales. Realidad espiritual. Los cínicos se pueden mofar o burlarse de lo que estamos hablando ahora. Pero los que creemos, sabemos que lo que estamos hablando afectará la eternidad de cada ser humano y el destino eterno de cada ser humano. Por lo cual es tan importante que nosotros entendemos en este dibujito que es necesario morir, ser sepultado y resucitar, y entramos en el reino de Dios. Este reino de Dios es el reino que trajo Jesús. Es el poder del siglo venidero, el futuro siglo ha penetrado este presente siglo malo y está traslapado. El futuro siglo ha vuelto para atrás y ha penetrado este presente siglo malo, y es ahí donde ahora vivimos la iglesia. Vivimos en el reino de Dios que se ha acercado ahora a este presente siglo malo. ¿Y quién puede escapar de las tinieblas y entrar en el reino de su amado Hijo? Es lo que han puesto su fe en Jesús. Y al creer en Él son liberados. Y esto es un poderoso liberación y un traslado del reino de tinieblas a un reino de la luz a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y nuestra muerte, sepultura y resurrección con Él. Aleluya. Sigamos. Si usted, pues, Colosenses 3, han resucitado con Cristo. Él está diciendo, si entiendes este hecho, eso es lo que Pablo está diciendo. Si has entendido este hecho, dice, buscan las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque usted han muerto. Todos nosotros que hemos bautizado y hemos creído en Jesús, hemos muerto ya. Hemos sido sepultados y hemos ya resucitado con Cristo a una nueva vida. Esa nueva vida, familia, es maravilloso porque esa vida jamás pueda echarse a perder. Esa vida que ahora está en ti tiene una cualidad que se llama eterno. Es indestructible. No se puede corromper. La vida que en ti ahora, que es vida eterna, es incorruptible y es eterno. Por haber resucitado con Cristo, ya vencimos la muerte. Ya hemos vencido la muerte. Ahora, ¿qué va a suceder en el futuro? Solamente nuestra salvación se ha efectuado en nuestro interior y ya somos salvos. Pero en nuestro cuerpo no se nota ninguna diferencia. De hecho, se pone más viejo, más arrugado, ¿o no? Entonces, ¿qué nos espera en el futuro? Es la salvación de nuestros cuerpos. Y eso es lo que falta. Cuando Cristo vuelve, se completará nuestro proceso de salvación y seremos transformados con un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado, ¿cierto? Bien, esta es nuestra realidad espiritual. Quiero solo decirte esto. Tú debes entender que tú has muerto a este mundo. Este mundo espiritual de tinieblas y de maldad, tú moriste. Tu bautismo fue un funeral. Tú despediste de este mundo. Tú ya no te perteneces aquí. Tú fuiste trasladado a otro mundo espiritual, que es el reino de Dios. Y debes entender tu nueva identidad. Tú ya no eres un ciudadano
de Santiago. Aunque efectivamente tu nombre todavía está escrito aquí como ciudadano, tu verdadera identidad es un ciudadano del cielo. Tu vida está allá. Como dice, escondida con Cristo en Dios. Estos no son bonitos cositas espirituales. No, estos son nuestra realidad espiritual. Y debemos entenderlo, que es real, es concreto, es real. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Y Pablo en alguna parte dice, si estás casado, vive como no estás casado. Si tienes bienes, vive como no tienes bienes. Y él está refiriéndose a esto, a entender que ya no tenemos ninguna raíces en nuestra identidad terrenal. Nuestra identidad ya está en el reino de Dios. Y ahora debemos vivir en esta extraña vida, todavía presente en este presente siglo malo, aunque liberado de ese presente siglo malo. Y ahora viviendo en el reino de Dios, pero presente en el mundo físico. Porque solamente al final seremos sacados de este mundo, como la última etapa de nuestra salvación. Sigamos. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo físico, ¿cierto? Aunque nosotros hemos espiritualmente entrado en el reino de Dios, ya. Pero este cuerpo físico no puede ir al futuro reino venidero. Es un cuerpo contaminado por el pecado, es un cuerpo mortal, es un cuerpo que va a morir, es un cuerpo que no nos pueda acompañar en la eternidad, porque es mortal. Y Pablo lo explica aquí. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Incorruptible es decir, no se puede echar a perder jamás, nunca. Es una vida eterna. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Y esto es la resurrección de los muertos. Este es nuestro destino final. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, es como tenemos el poder del siglo venidero en nosotros. Entonces ya estamos experimentando el poder del siglo venidero, pero estamos aún atrapados en nuestros cuerpos de este presente siglo malo. Entonces gemimos, porque en nosotros está el futuro. Y lo presenciamos el futuro en nosotros. El poder del Espíritu Santo, el poder del siglo venidero en nosotros. Pero estamos presentes en este siglo malo. Entonces el gemir. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La última etapa de nuestra salvación, ¿cierto? Sigamos. ¿Cuántas resurrecciones hay? Y vimos las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, una porción van a ser resucitados
cuando Cristo viene. Y otra porción no van a ser resucitados hasta después de los 1000 años. Vamos a ver el monito. En el monito puedes ver ahí algo del orden de los sucesos. Algunos han sido enseñados que la iglesia no pasará por la tribulación. Le pido que revise de nuevo sus Biblias, porque estoy de plena y total convencimiento de que la iglesia sí pasará por la tribulación, pero no pasará por el juicio. Y hay que distinguir muy claramente entre las dos cosas. Pero tenemos la gran tribulación, luego tenemos la manifestación del anticristo, como en las estrellitas. Y la razón que Jesús viene es justamente para derrotar el anticristo. Entonces, Cristo no puede venir antes que se manifieste el anticristo, porque la razón por la cual Él viene es para derrotar al anticristo y salvar a su pueblo. Así que Cristo viene ahí en 1 Tesalonicenses, lo puedes ver, y también Apocalipsis 24:6, lo que acabamos de leer. Y ese momento sucede el arrebatamiento. Los cristianos van a ser, los que viven van a estar transformados. Los que ya murieron en Cristo van a ser resucitados. Y esa es la primera resurrección. Y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Así dice la Escritura. Y eso lo llaman la primera resurrección. No hay ningún versículo que habla de una resurrección antes de esa resurrección, que es arrebatamiento y resurrección y la venida del Señor en un momento, en una instancia. Luego vienen los 1000 años, el final de los 1000 años, durante lo cual Satanás será atado. Cristo reinará con sus santos en la tierra por 1000 años. Y luego será soltado Satanás y él junta la gente del mundo en contra de Cristo para la batalla final. Cristo viene y cae fuego del cielo y destruye todos sus enemigos. Y finalmente Satanás es lanzado al lago de fuego con el falso profeta. Y se establece el gran juicio del gran trono blanco. Y ese juicio final, todos los demás que no fueron resucitados en la primera resurrección serán resucitados en la segunda resurrección, con lo cual lo vamos a leer ahora. También vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso es una segunda resurrección, donde se considera teológicamente que esa es la resurrección de los incrédulos. Y en ese momento serán presentados frente al gran trono blanco y juzgados cada uno por sus obras. Y si no fueron encontrados sus nombres escritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego, que es y se llama la segunda muerte. ¿Por qué la segunda muerte? Porque morimos en nuestros cuerpos. Esa es la primera muerte. Y cuando alguien esté juzgado por Dios y separado de Dios para siempre, porque la muerte significa separación, entonces va al lago de fuego. Y ahí se llama la segunda muerte. Es donde es separado completamente de la vida de Dios y es para siempre. Y se llama la segunda muerte. Y tiene que ver con el juicio del gran trono blanco. Y hay varios otros versículos en la Biblia que afirman estos. Vamos a ir a ver algunos de ellos. Acabamos de leer esto, ¿cierto? Y esto.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Sara, creo que estás hablando de la gran tribulación. Y si a alguien le interesa saber, estoy convencido que es el ángel Miguel que detiene el anticristo en estos tiempos. Y él está por parte del pueblo de Dios. Pero llega un momento donde el ángel Miguel se levantará. El gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Eso es resurrección. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiarán muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Aleluya. Qué hermoso. Acá debes entender que el lenguaje profético, entre una línea y otra línea puede haber muchos años. ¿Te recuerdas la profecía de Joel? Dijo, en los últimos días serán derramados mi Espíritu Santo, y mis siervos profetizarán, verán visiones, pam, pam. Y luego dice, y el sol se pondrá rojo, y la luna se pondrá rojo, y el sol, qué sé yo. Y esa es la siguiente línea. Nosotros no hemos vivido eso todavía, pero sí hemos vivido el derramamiento del Espíritu Santo sobre los siervos y las siervas. Entonces, entre una línea y la otra línea habrá muchos años en una profecía. Y aquí sucede lo mismo. Daniel acá está diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, ¿cierto? Unos para vida eterna, que eso es antes de los 1000 años, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno, después de los 1000 años. Y acá un versículo más que quiero compartir es Isaías 26, 19 al 21, que es hermoso, que dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz los espíritus. Ven, pueblo mío, entra en tu aposento y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por un corto tiempo. Él está hablando aquí del arrebatamiento, que los hijos de Dios son arrebatados, llevados con Dios y guardados por un momento cuando Dios derrama su ira sobre la tierra. Sería realmente insoportable estar en la tierra. No como la gran tribulación, que es un tiempo de sufrimiento. Pero cuando Dios viene por la segunda vez, arrebata su iglesia, inmediatamente después del arrebatamiento de su iglesia, cae ira sobre la tierra, donde gran parte de la tierra son consumidos en fuego y son cosas horribles. Los sellos en Apocalipsis lo describen. Pero eso, el pueblo de Dios ya está quitado de la tierra, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Y dice, escóndete por un tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Entonces, es un mensaje de esperanza glorioso para nosotros, que tenemos nuestra fe en Jesús, que Él resucitó, que es la verdad que compruebe que los que creemos en Él también vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para una vida eterna con Dios. Pero también debemos saber que hay otra resurrección de los que no creen en Dios. Y cada persona dará cuenta por lo que ha hecho. Y eso no va a fallar.
La gente que se burlan de Dios, la gente son arrogantes, que viven y hacen lo que quieren con sus vidas y ignoran la existencia de Dios, van a resucitar y van a dar cuenta delante de Dios por todo lo que han hecho. Y ese día no fallará. Ese día viene y nadie lo va a detener. Y debemos vivir, como dice la Escritura, nuestros días en la tierra en el temor de Dios. Aunque nosotros sabemos como cristianos, tenemos la seguridad de nuestro destino final, pero también debemos saber que ese día vendrá para cada pecador, donde enfrentará a Dios y tendrá que dar cuenta por lo que él ha vivido en esta tierra. Entonces, esto es una doctrina sencilla, es una verdad, ¿cierto?, de las Escrituras, poderoso, maravilloso, y es gran parte de nuestra fe, es esto, que creemos en la resurrección. Creemos en un futuro evento donde Dios nos va, juntos todos, nos va a resucitar y los que están vivos los va a transformar y estaremos para siempre con Dios. Aleluya. Bien, simple para ir terminando, quiero decir que a veces personas viven con el temor. O a lo mejor tú vives con el temor de mañana, vives con temor de la muerte. Y esto no es justo, no es correcto. Y yo quisiera que hoy podamos orar un rato, ministrar un rato, para los que a lo mejor todavía tienen temores en la vida. ¿Ya? Cuando nosotros sabemos que nuestra vida está enteramente en las manos de Dios y Él está en control, tanto en nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad. Estamos en las mejores manos que podemos estar cuando estamos en las manos de Dios. Pero debemos entregarnos en sus manos. Debemos confiar en Él. Y cuando no está esta confianza en un Dios bueno, cuando no está eso, hay ansiedad, hay miedo, hay temor, y el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. Y es un lugar donde tenemos que llegar. Cada uno cristiano debemos llegar a ese lugar donde ya no temamos la muerte, ya no tengamos miedo del futuro, porque estamos en las manos de un Dios poderoso. ¿Okay? Y la otra cosa que me gustaría orar es que los músicos pasen mientras tanto. Me gustaría orar por los que a lo mejor hoy día entendieron por la primera vez que tú no eres parte de este mundo. Que tú debes considerarte alguien que ha muerto a este mundo. Tú ahora vives en otro reino y tu identidad debe estar arraigada en el reino de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, ¿cierto? Dice lo siguiente: no conforméis a este mundo. Uso otra versión: no se amolden. No se dejen que te pongan en un molde. Piensa en un pan de molde. Todos salen iguales, ¿o no? Satanás te quiere meter en su molde. El molde de este mundo. Y nosotros le decimos que no. Yo no me voy a amoldar a este mundo. Satanás, yo ya no pertenezco a este mundo. Yo pertenezco a Jesús y no me voy a amoldar a la manera
de ser de este mundo. Yo me voy a moldar a Cristo. Y si tú sientes que de alguna forma te has dejado amoldear o arrastrar por este mundo, es un tiempo hoy día para venir y decir: Dios, libérame, límpiame, y Señor, yo quiero amoldearme, ser renovado en el espíritu y en nuestra mente para comprobar cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a ponernos de pie.